Gracias. Bueno, a continuación vamos a dar comienzo con el primer bloque del simposio, el cual trata sobre reinventando la comunicación interna. Para esto, nuestra conferencista, Silvia Carrillo Santis, CEO de Eco Consultores Perú, va a apoyarnos en este bloque. La voy a presentar. Ella es Strategic Thinker en metodologías 4C, comunicación interna, cultura, clima y cambio organizacional, y Employee Experience, creadora de la primera certificación internacional en comunicación interna y Employee Experience, y del primer think tank en comunicación interna a nivel iberoamericano. Cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando a más de 300 empresas en Latinoamérica. Es comunicadora social y periodista de la Universidad del Norte de Colombia, con especialización en marketing y maestría en administración de empresas. Es también coach ontológica de Newfield Network. Silvia, por favor, te dejo la sala a tu disposición. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un especial saludo para todos y todas. Hablando con Rosario minutos antes de iniciar este espacio, valorábamos y honrábamos la oportunidad que tenemos de estar presencialmente. Algo que parecía que fuese como tan normal, hoy se nos hace extraordinario. Y en el caso de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo, este es el primer evento que se está haciendo en formato presencial, formato híbrido también, así que tiene un significado muy especial. El poder conectar, hoy quisimos comenzar este primer segmento del simposium con un taller, que es el que yo voy a liderar, en esta mirada de la comunicación interna que vengo acompañando desde hace ya varios años atrás. Entonces, vamos a hacerlo lo suficientemente activo. Tenemos en el formato presencial un número interesante de profesionales que vamos a estar acompañando esta sesión, y en el formato virtual van a llegar a ser unas 60, 70 personas conectadas también. Agradezco de manera muy especial a mi equipo de trabajo, Fernanda Nieto y Maje Guerola, quienes están junto con Rosario acompañando a todos los que están conectados desde la virtualidad. Así que bienvenidos. Esta es la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo es mi casa, desde hace más de 7 años que vengo acompañando diversos espacios de formación y de capacitación, así que me siento en casa, en familia, y vamos entonces a sacar adelante lo que tengo planeado en el día de hoy. Voy a hacer como una reubicación un poquito del espacio para que estemos todos integrados, y aquí le voy a pedir a quizá el grupo que se encuentra en esta mesa, que nos podamos dirigir a esta mesa frontal. De esa manera estamos acompañando a Celina para que nos sintamos bien integrados. Voy a dejar el maletín por acá también. Muy bien. Ok. Vamos a intervenir el espacio. Cuando hablamos de la comunicación, la mirada del espacio y la ubicación del cuerpo en el espacio es absolutamente importante. Cuando quedan esos espacios vacíos, también eso genera una sensación de desvinculación y de falta de integración. Así que estos son uno de los tantos elementos que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de entrar a mirar este desafío de la comunicación interna. Muy bien, vamos a probar aquí el pointer, que creo que no está funcionando. Ahí me ayuda el equipo. ¿Me avisan? Ok, bueno. La agenda que quiero marcar para esta mañana es la siguiente, antes de poner la pregunta inicial. Estamos dando contexto, vamos a iniciar con una pregunta, luego voy a acompañar la sesión del día de hoy con un contexto que quiero dar, algunas cifras, algunas miradas, autores también. Eso va a ser bien cortito, a mí me gusta siempre fundamentar y luego irnos a la acción. Y el resto vamos a estar haciendo taller. Vamos a trabajar con varias plantillas, vamos a co-crear también esta mirada de la comunicación interna, que puede ser como el hilo conductor más importante para movilizar los enfoques y las estrategias de comunicación para nuestras organizaciones. Comenzamos entonces con esta pregunta inicial que ustedes ven en pantalla. ¿Cuál es la imagen? Y ahorita les voy a mostrar las imágenes que mejor representan la comunicación interna de sus empresas. En el siguiente slide que van a ver inmediatamente hay 8 imágenes expuestas.
La idea, por supuesto, es que comience la conversación y comience el diálogo en las mesas, tanto presenciales como virtuales. Los que están en las mesas virtuales van a entrar a un Menti. Los que estamos en el espacio presencial vamos a generar una conversación. Yo me voy a ir acercando a las mesas también. ¿Cuál es la imagen que mejor representa la comunicación interna de sus organizaciones hoy en día? Muy bien, comienza la conversación, pueden presentarse para que se conozcan en las mesas y yo me voy a ir acercando para ir acompañando e ir facilitando. ¿Cuál es esa imagen que mejor representa la comunicación interna en nuestras organizaciones hoy en día? ¿Y por qué? Convérsenlo internamente. Hay 8 imágenes. ¿Cuál es esa imagen que mejor representa la comunicación interna de mi organización hoy en día? Todas las respuestas son válidas, cada uno puede interpretar una imagen de una manera diferente. A los equipos que se encuentran desde la virtualidad, ellos están trabajando en un Menti precisamente para dar respuesta a la pregunta. ¿Cuál es la imagen que mejor representa la comunicación interna de mi empresa? Muy bien, bienvenidos. Les cuento qué estamos haciendo. Hemos iniciado nuestro taller de comunicación interna con estas imágenes y la pregunta, ¿cuál es la imagen que mejor representa la comunicación interna de mi empresa? Todas las respuestas son válidas. Voy a dar 30 segundos y cerramos el ejercicio para entrar a preguntar a algunos de los representantes de las distintas mesas sus respuestas. Rosario, tú nos das feedback y el equipo también, si podemos proyectar el Menti. Vamos a preguntar acá al equipo. Muy bien, voy a comenzar entonces la plenaria. Vamos a ver con este equipo que he visto bien activo, ¿cómo están? Un especial saludo. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. Tiempo, tiempo. Equipos, tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo. Gracias. Tiempo. Vamos a escucharnos en estos momentos. Le voy a dar la palabra a Carlos. Cuéntanos, Carlos, ¿cuál es la imagen que mejor representa esa comunicación interna de tu organización? Si quieres contar cuál es tu organización, perfecto. Si no, igualmente es válido. Estamos todavía en rompimiento de hielo, presentando, ¿no? Pero de todas maneras vale el ejercicio. En realidad hay una mezcla, ¿no? Bueno, trabajo en una empresa de servicios que es, de alguna manera, bueno, hay multicultura, pero podría ser una mezcla de, tal vez, perdón, no veo. Creo que las 5 por momentos, porque de alguna manera sí hay un tema de comunicación buscando integración, ¿no? Pero puede haber momentos también donde te encuentres con la figura 4, donde de repente situaciones complejas, incluso a nivel de comunicación, se puedan presentar. Entonces, hay de los dos polos, pero obviamente apuntando a que cada vez sea mejor, ¿no? Muy bien,
Carlos, aquí ya tú has, el hielo ya lo rompiste para todos, abrimos la conversación, digamos, con buena amplificación. Aquí tenemos un equipo que pertenece a una sola organización y yo voy a escuchar aquí una voz femenina, de pronto la de Carol. Y ahí te voy a pedir, Carol, que hablemos alto para que puedan escuchar también las personas que están conectadas desde la virtualidad. En el caso de tu organización, ¿cuál es la imagen que mejor representa, o imágenes también, esa comunicación interna? Bueno, buenos días. Consideramos que es la 8, la figura número 8, ya que cada pieza representa a cada colaborador y juntos trabajamos hacia un mismo objetivo, que es finalmente armar el rompecabezas, ¿no? Completar todas nuestras metas como organización. Aquí hay una mirada integradora de la comunicación donde cada parte va ayudando a poder generar ese vínculo general. Si tú tuvieras que pensar en aquello que más destacas de la comunicación y aquello que más quisieras mejorar de la comunicación en tu organización, ¿cuál sería tu respuesta? Quizá, bueno, lo que más destaco es la eficiencia que genera la comunicación que cada uno mantenemos, porque finalmente logramos nuestros objetivos. Y lo que podría mejorar sería quizá un poco trabajar con mayor integridad bueno, lo que lleva a la comunicación, ¿no? Que todos trabajemos un poquito quizá más unidos, más colaborados, ¿no? Colaborativas. Sí. Una comunicación más colaborativa vista con una perspectiva de oportunidad. Me voy a ir hacia esta mesa y con esto voy cerrando un poquito este primer ejercicio, que es un ejercicio, como digo yo, de calentamiento, pero ahorita les voy a decir cuál es el trasfondo que hay detrás de todo esto. Muy bien, escuchemos a Jorge. ¿Cómo está, Jorge? Cuéntanos un poco, si quieres decirnos cuál es tu organización, perfecto, si no, igual absolutamente válido lo que nos vas a compartir. Correcto, gracias. Yo trabajo en Chinalco, Perú. Bueno, acá en la mesa compartimos un poco la información sobre cómo vemos la comunicación en nuestras empresas y dos de nosotros pensábamos, por ejemplo, la imagen 3, que es una comunicación que fluye mucho entre, de repente, áreas, gerencias o partes de la organización, pero sí hay algunas puertas que se tienen que cruzar para intercambiar ideas con otras áreas o sectores. Y dos otros pensaron también que se ven más reflejados con el número 8, que es una comunicación que se va engranando entre las distintas partes, ¿no? Muy bien. ¿Algo que quisieran fortalecer en la comunicación que consideren ustedes que es el talón de Aquiles de la comunicación en su organización? Roberto. De hecho, sí, la comunicación es bastante importante porque te ayuda como que a tener mucha más seguridad o más integridad sobre las labores que realizas, sobre cómo tu participación en tu trabajo beneficia a la compañía, ¿no? Beneficia en sí a todo un grupo integral. De hecho, elegí el número 8 por eso mismo, ¿no? Hay dos colores que significan dos grupos que pueden tener acceso a información distinta, ¿no? De repente una información mucho más importante que otros, porque no necesariamente uno tiene que tener toda la comunicación, ¿no? Hay que saber procesarla. De hecho, esa explicación o esa transición entre la información y saber procesarla es algo que sí podría ayudar a las personas o en todo caso a las empresas a tener una mejor noción de las ideas o de las cosas o de los planes que se realizan, ¿no? Yo creo que cómo das el mensaje es algo muy importante y cómo llega el mensaje o cómo quieres que llegue el mensaje es algo muy importante en una comunicación en una compañía, ¿no? Los desafíos de cómo llevamos el mensaje y cuándo llega y a cuántos llega el mensaje también. Muy bien. Vamos entonces a tener un poquito de feedback con los equipos que están en la virtualidad. Si es posible poner en pantalla lo que ellos han trabajado en el Menti. En caso no se pueda, aquí yo le voy a dar el micrófono a Rosario para que nos cuente cuál fue la imagen que más, digamos, se punteó en el Menti. Así que primero intentemos con el equipo que nos está dando el soporte, si es posible, hacer la proyección. En caso no se pueda, siempre hay un plan B y aquí somos bien flexibles. Le doy entonces el micrófono a Rosario para que nos cuente lo que pasó en la sala virtual. Adelante, Rosario. Gracias. Sí, definitivamente ahorita estamos tratando de conectar la parte de la virtualidad. Si nos das un segundo, mándela, por favor. Ahí está. Miren, ahí está. Ok. Entonces, este ejercicio lo han hecho los equipos en la virtualidad en el Menti y aquí lo que estamos encontrando es la opción de
esta especie de rompecabezas, que es la que más ha sido observada, identificada y seguida por esta opción de imagen de familia. Inclusive tenemos aquí la imagen del tren, de las puertas ya en menor proporción y la de la chica o la niña que se tira a la piscina. Gracias a los equipos desde la virtualidad también por el alcance que nos regalan. Muy bien, volvemos entonces a nuestra presentación. ¿Por qué iniciamos con esta dinámica? Y también aquí aprovecho para contarles un poco. Vamos a estar desarrollando varios ejercicios. Todos los ejercicios que voy a mostrarles, algunos con ejemplos, los hemos aplicado en diversas empresas de sector minería, energía y petróleo. Para efectos de confidencialidad no voy a mostrar ejemplos que sean del sector, pero lo que quiero que sepan es que cada ejemplo que muestro y que ustedes van a estar trabajando lo hemos aplicado en empresas del sector. Así que esto que acabamos de hacer se llama la aplicación de una técnica proyectiva para provocar conversaciones. Normalmente cuando nos ha tocado ir a mina y hablar con los técnicos y operarios sobre los temas de la comunicación, de cómo se relacionan, interactúan ellos, cuáles son, digamos, las oportunidades que la comunicación presenta, y tú comienzas con una pregunta: ¿qué funciona de la comunicación y qué no funciona de la comunicación? Y esa pregunta, digamos, es muy plana y no tiene como todo este apoyo proyectivo. Encontramos que no hay tanta participación, la gente tiende a quedarse callada, a observarse, hay como silencios. Cuando utilizas las imágenes o utilizas otra serie también, digamos, de estímulos para provocar conversaciones, encontramos una mayor participación. Y esta es una técnica proyectiva aplicada al tema de comunicación. La puedes aplicar al tema de cultura o a cualquier otra consigna que ustedes deseen trabajar. ¿Qué está sucediendo con el trabajo en equipo en nuestra organización? ¿Cuál es la imagen que mejor lo representa? Conversemos, dialoguemos, digamos qué es lo que está sucediendo, que aporta en este sentido, que podría llegar a fortalecerse o mejorar. Muy bien, voy entonces a dar la mirada de contexto a continuación. Bueno, indiscutiblemente la comunicación es algo tan inherente a nosotros como seres humanos que lo damos por hecho. Lo que ha sucedido en estos 2 años de pandemia y un poco más de la pospandemia también, es que ha ganado un sitial y un posicionamiento nunca antes visto para el mundo organizacional. ¿Qué pasaba con nuestros colaboradores? ¿Cómo llegábamos a ellos? ¿Cómo podíamos entender su situación? En fin, todos lo vivimos como un desafío muy importante. Ahí fue como cuando comenzamos a entender que la comunicación interna se convierte en una ciencia que hay que trabajar, conocer, entender, que hay que ayudarnos también a generar indicadores de gestión para saber manipularla, trabajarla, intervenirla, reconocerla y entenderla igualmente. Ahora, ¿qué es la comunicación interna? Y por ahí normalmente cuando yo hago esta pregunta, las respuestas que recibo están muy asociadas a información que se da en toda la organización, compartir mensajes. Y aquí ustedes están viendo una definición muy evolucionada de lo que es hoy en día la perspectiva estratégica, global y muy sistémica de la comunicación interna. Es la cultura viva en movimiento de nuestras organizaciones que se representa en los distintos escenarios de vivencia de nuestros colaboradores. Cuando hablamos de la experiencia del colaborador, desde que entramos a contactarnos, a vincularnos con ellos, hay una dinámica de comunicación presente y latente. Entonces, si ustedes hoy solamente vinieron aquí con una perspectiva mediática a nivel de lo que es la comunicación, yo quiero decirles que eso es solo una pequeña parte. Hoy vamos a hablar de ciertas herramientas, medios de comunicación, pero sobre todo vamos a hablar de la intervención humana como el escenario más importante de interacción que tenemos que entrar a entender, a guiar y a orientar dentro de nuestros equipos humanos. La comunicación interna es la cultura viva. Todo comunica, sobre todo las acciones y comportamientos organizacionales. Muy bien. Aquí les quiero mostrar algunas cifras que me parecen muy interesantes. Si ustedes quisieran estar como muy informados de los temas de comunicación interna para sus organizaciones con una perspectiva
digamos, muy sustentada, yo les recomendaría que pudieran estar atentos todos los años a una publicación que hace una consultora global que se llama Gallagher. Hace siempre el estudio más grande a nivel de los temas de comunicación interna y employee experience con perspectiva mundial. Este año incluyeron la perspectiva latinoamericana, entonces me pareció muy pertinente compartirles. La primera pregunta que se generó aquí es: ¿qué piensa que resuenan en los ejecutivos cuando discuten sobre los beneficios de la comunicación interna? Ustedes van a ver aquí en pantalla varios de esos beneficios. Yo me quedaría con los primeros casi 5 que están aquí mencionados. Hoy en día la comunicación interna está aportándole a la alta moral, a una mirada, pues por supuesto, de mayor productividad, de retención de talento, de mayor generación de colaboración y de innovación para nuestras organizaciones también, y de una mirada también de agilidad organizacional. ¿Qué organización hoy en día no está priorizando estos 5 puntos que estamos hablando aquí? Si no gestionamos la comunicación interna de una manera intencional, estructurada, estratégica, sistémica, difícilmente vamos a poder llegar a todo eso que está planteado en estos 5 puntos iniciales. Desde la perspectiva también que nos regala Gallagher, también entramos a hacer como una reflexión de cuáles son esas prioridades para la comunicación interna. Yo aquí me quedo con las primeras 3, que son las que van a versar precisamente en los ejercicios que vamos a trabajar. Involucrar a los equipos en torno al propósito, la estrategia y los valores de la organización. La comunicación interna al servicio del fortalecimiento de la cultura que nos permita acompañar mejor el logro de los objetivos del negocio en los contextos de cambio y transformación en los que se encuentran nuestras organizaciones. La perspectiva mediática es una perspectiva de soporte. La perspectiva estratégica es la que genera valor a partir de una cultura organizacional cada vez más cohesionada y alineada, desde la cual la comunicación interna tiene un aporte significativo. Adaptar nuestras estrategias, por supuesto, a todos los formatos que hoy en día se están presentando de trabajo y mejorar la comunicación de los líderes. Si hubiese poco recurso en mi organización para trabajar mi estrategia de comunicación interna, ¿dónde me concentraría? Esta es una pregunta que normalmente recibo. Y la respuesta que siempre doy es la siguiente: habilitar, acompañar, desarrollar a los líderes de la organización para que se conviertan en los grandes promotores de la comunicación y la cultura organizacional que tenemos. Por lo tanto, el perfil de quienes están gestionando estos temas para las organizaciones cambió. Hoy en día tenemos que ser casi que mentores, facilitadores, entrenadores de estos enfoques y estas miradas para los equipos claves de nuestra organización, coordinadores, supervisores, gente que tiene gente a cargo. Ahí es donde tendríamos que estar concentrándonos mucho más. Que la intranet, que los murales, que el WhatsApp, claro, son medios de soporte. Pero el escenario clave de comunicación e interacción es el escenario humano, donde los líderes tienen, digamos, ese papel fundamental. Esta parte introductoria la voy a terminar con algunos conceptos de varios speakers que muchos de ustedes conocen, pero creo que va como en la línea precisamente del planteamiento que acabo de hacer. Este señor que ustedes ven en pantalla se llama Adam Grant, muchos de nosotros los conocemos. Tuve la oportunidad de conocerlo personalmente hace 5 años en Atlanta en un gran congreso de liderazgo. Desde ahí lo vengo siguiendo con aportes muy significativos. Él tiene este concepto que se llama de la generosidad productiva. Y cuando estamos en sectores como estos, yo sé que la productividad es como una consigna absolutamente relevante. El punto aquí es cómo logramos esa productividad. Y ahí es donde está el concepto de la generosidad, esa generosidad que implica una comunicación empática, cercana y vinculante. Gracias a Adam Grant por ponernos precisamente en agenda esto. Tal Ben-Shahar, también muy conocido por muchos de nosotros, gurú de los temas de bienestar y la felicidad. ¿Qué hace que la comunicación en mi organización sea una comunicación de clase mundial y altamente efectiva? Las relaciones. Es el requisito indispensable para una comunicación efectiva. La calidad de las relaciones que existen entre nuestros equipos humanos.
Y finalmente este señor que se llama Ítalo Pizzolante, y yo les cuento un poquito la anécdota con Ítalo Pizzolante, lo conocí en mi época universitaria hace muchos años atrás, gran admiradora de él. En mi ciudad de Barranquilla fue a dar una conferencia, venezolano, con raíces italianas. Hoy en día puede ser quizá uno de los comunicólogos más reputados en el orden global, y él nos regala este concepto con el que me siento absolutamente alineada: inteligencia contextual para trabajar los enfoques de la comunicación. Hoy en día no es solo saber de medios de comunicación, es de entender las lógicas humanas de los equipos que conforman nuestras organizaciones para verdaderamente diseñar estrategias de impacto. En esa inteligencia contextual, el poder incorporar enfoques desde la sociología, desde la antropología, desde la ontología va a ser fundamental. Lo vamos a ver en varios de los ejemplos que les voy a mostrar. El nodo central de los stakeholders de cualquier organización son los colaboradores. CONCIN 2021, que se va a llevar a cabo la próxima semana, es el evento más importante de la comunicación interna en el ámbito iberoamericano. El año pasado esta fue una de las grandes conclusiones. ¿Quién se relaciona con tus comunidades? ¿Quién se relaciona con tus proveedores? ¿Quién se relaciona con tus clientes? Tus colaboradores son el nodo central. Por lo tanto, la comunicación con ellos debe ser fluida, participativa, integradora, vinculante. Muy bien, vamos entonces a mirar esta reinvención de la comunicación interna. Les tengo 7 postulados sobre los cuales vamos a ir trabajando. Primer postulado, me imagino que ya muchos han captado cuál es la primera idea que viene con todo esto: conocimiento profundo del ser humano, ¿no? Esa mirada que nos permite entender esos colaboradores, cómo piensan, cómo sienten, cómo se proyectan y cómo se expresan. Esta es una mirada ontológica. Aquí viene todo el concepto de la inteligencia contextual de la que hablaba Ítalo Pizzolante. Muy bien, esto que ustedes ven en pantalla hace parte de una ficha de perfilación de audiencias. Es lo que tendríamos que estar haciendo para poder lograr ese levantamiento profundo de quiénes son nuestros colaboradores. Aquí hay varias técnicas aplicadas. Está el mapa de la empatía, está la cometa de la vida, está la dominancia cerebral vinculada, está igualmente la técnica proyectiva integrada. Fichas de trabajo que nos permitan conocer a nuestros colaboradores más allá de la perspectiva demográfica. Esta es la perspectiva de motivaciones intrínsecas y extrínsecas de nuestros colaboradores para poder tenerlo como base para diseñar las estrategias que debemos sacar para ellos. Dave Gray nos regaló de Explain el mapa de la empatía. Díganme si no ha sido tan utilizado en nuestra época de pandemia. Reconocer qué piensa y siente el colaborador, qué está viendo, qué está escuchando, qué dice, qué hace, qué le está frustrando y cuáles son sus mayores expectativas. Esta es la verdadera escucha que tendríamos que estar generando para lograr esa perfilación. ¿Qué ve de la comunicación? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? Vamos entonces a hacer un ejercicio aplicado a esto, al mapa de la empatía, muy sencillito, muy cortito. ¿Cómo siento, cómo me siento con respecto a la comunicación interna de mi empresa? Para dar respuesta a esto, en las mesas presenciales lo van a conversar, en las mesas virtuales van a entrar un menti y tenemos aquí una batería de emociones para seleccionar. Los seres humanos podemos llegar a empoderar más de 160 diferentes tipos de emociones, pero para efectos corporativos normalmente se trabajan con estas, que son las que también se emplean para temas de employee experience. ¿Cómo me siento con respecto a la comunicación interna de mi empresa? Y lo conversamos en las mesas. Unos minutitos. Adelante. Mesas virtuales y en las mesas presenciales. Esto es lo que tendríamos que estar preguntándole a nuestros colaboradores también. Lo estamos haciendo con nosotros. ¿Cómo me siento con respecto a la comunicación interna de mi organización? Son más de 160 diferentes tipos de emociones, pero estas son las más vinculadas al ámbito corporativo.
¿Cómo me siento con respecto a la comunicación interna de mi organización? Las personas que están en el formato virtual han ingresado a un Menti para hacer esta reflexión. ¿Cómo me siento con respecto a la comunicación interna de mi organización? Muy bien, vamos a ir escuchando un poco la reflexión de los distintos grupos. Aquí la conversación está bien fluida. ...30 segundos y generamos una plenaria chiquitita. ¿Ok? Muy bien. Tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo. Listo. Bueno, acá tienen una conversación muy amena. Yo quiero darle la palabra a Jámblico. Cuéntanos un poco cuál fue la identificación que hiciste en el caso de la comunicación de tu organización, Jámblico. Vamos a escuchar por aquí. No, en general, nosotros tenemos 4 unidades operativas, ¿ya? Entonces, hemos tenido 2 nuevas, que es una transculturalización, o sea, teníamos que tratar de alinear las culturas que venían ya engendradas de otra corporación a la nuestra. Entonces, eso ha llevado y lleva todavía hasta ahorita un tiempo, ¿no? Y va a seguir llevando de repente. Pero nosotros hicimos la prueba con una de las unidades con respecto al tema de comunicación interna con los trabajadores. Había un divorcio entre dirigentes, había un divorcio entre trabajadores, un divorcio también con la misma empresa, la organización. Entonces lo que hicimos fue trabajar con transparencia, o sea, de que la comunicación fluyera en el sentido de que la gente ya pudiera captar que la empresa le está comunicando lo que verdaderamente es. Y para eso nosotros trabajábamos con hechos. Entonces, eso fue madurando poco a poco, a tal punto de que ya el mismo sindicato ya dejó de creer en sus asesores, ya creó, y si no empezó a creer ya en la empresa. Entonces, la comunicación fluía, a tal punto de que cuando la empresa hacía propuestas, esas propuestas eran aceptadas en primera línea. No tenían que ser tanto discutidas, ¿ya? Entonces, y eso obviamente era un ganar-ganar para ambas partes, pero
100% tenía que ver el tema de la comunicación, donde se comunicaba la transparencia. O sea, tanto de lo que la empresa buscaba para ellos como lo que ellos buscaban para la empresa también. Entonces, se logró mimetizar esa parte. Entonces, ese es el tema que nosotros estaba conversando ahora y todavía, de una u otra manera, no hemos llegado a un 100%, ¿no? Claro. Entonces, estamos en un... ¿Y qué emoción representa todo esto que tú nos acabas de contar? Sí, pero también estaba conversando acá con mi compañera de que hay un tema de que quizás es un entre feliz y decepcionado, como tú comentaste, es que es como Ok. disconforme también, ¿no? Un Falta. tema como falta. Ok, O y sea, de hecho siempre va a faltar, porque no hay Siempre. escenario en donde uno diga la comunicación es perfecta, No hay ni siquiera en perfección. el escenario de la pareja, que son apenas 2. Ahora imagínense en un escenario en donde son cientos y miles. Pero gracias, Mira Jámblico, por comentarlo, porque ¿qué sucede? Cuando uno hace este tipo de preguntas de cuáles son las emociones que los equipos observan más, de hecho esta es una de las preguntas claves dentro del diagnóstico de comunicación interna, a través de encuestas, a través de grupos de indagación o a través de entrevistas personalizadas, es lograr encontrar detrás de la emoción que ese equipo identifica cuáles son como los juicios y los argumentos que acompañan esa emoción, que es lo que tú estabas dándonos ahora, juicios y argumentos de esa comunicación que ha venido como ensamblándose, que ha venido estructurándose cada vez más en el caso de tu organización. Vamos a escuchar entonces este equipo por acá, que no he escuchado sus voces, bueno, creo que sí había escuchado, pero entonces vamos a darle la opción a Cristina. Cuéntanos un poco, Cristina, ¿cuál es la emoción que más identificaste con respecto a cómo percibes la comunicación interna en tu empresa? Bueno, identificar una emoción específica, como dices, es bastante complicado porque siento que hay mucho por hacer y mucho por trabajar, pero sí siento bastante apertura al cambio, a nuevas ideas, a nuevo tipo de comunicación interna, y eso es algo que te da la motivación para continuar, ¿no? Para poder traer nuevas ideas, poder implementar más cosas dentro de la organización. Entonces, sí hay una comunicación bastante dinámica a través de... Entonces, sí podría ser entre motivado, porque siento la motivación de poder continuar, y que sí hay esta apertura, ¿no?, al cambio organizacional que estamos sufriendo. Entonces hay motivación por los avances que se vienen generando. Muy bien, el argumento que nos estás dando. Ok, vamos a escucharlos ustedes por acá. ¿Cuál fue la emoción? Y ahí vamos, Alejandro, ¿cierto? Creo que sí. Cuéntanos, Alejandro, en el caso de tu empresa, ¿cuál es esa emoción más observada o que tú observas desde la comunicación interna, lo que te genera a ti esa comunicación interna hoy en día? Bueno, como señalaron en los otros grupos, creo que es difícil seleccionar una sola emoción. Creo que, por lo menos en el grupo de trabajo, estamos comprometidos a mejorar esa comunicación interna, pero al final, en la práctica, es un carrusel de todas esas emociones, porque dependiendo de los temas o con las personas que trates, puedes ver que lo que estás haciendo se frustra porque no se logra una buena comunicación, o puedes estar satisfecho porque estás avanzando en algo. Entonces, creo que, por lo menos en nuestro caso, el equipo está bastante comprometido, pero apuesto que todos tienen esa mezcla de emociones porque va a depender del día a día y los casos que vengan para ver cómo avanzar. Aquí lo importante es ver, cuando se hace este levantamiento, cuál es esa emoción que más se observa en los equipos. Y lo que luego uno hace es hacer el doble clic. ¿Qué hay detrás? Si hay el enfado, por ejemplo, ¿qué hay detrás del enfado? Buscas el argumento. Y ese argumento es el que luego tienes que trabajar a nivel de la comunicación. Entonces, cuando hablamos de trabajar estrategias de comunicación, una de las preguntas claves es saber qué emociones nos está generando una situación, un desafío de cambio organizacional, y ver cuál es el juicio o creencia que hay o argumentos que hay detrás de esas emociones para poder trabajar esto a nivel de las conversaciones y de la línea editorial con los equipos de trabajo. Ok, vamos a ver cómo están los equipos en la virtualidad. Ahí Rosario nos regala un poquito de feedback. Ellos hicieron el ejercicio a través del Menti y quisiéramos ver si es posible con el equipo, si tenemos esa visual, si no le damos el micrófono a Rosario. Ok. Sí, estamos compartiendo en este momento. Ok, bien. Entonces, aquí encontramos compromiso, motivado, satisfactorio. Ahora hay algunos en decepción e indiferencia también. Muchas gracias a los equipos que están en la virtualidad. Muy bien, volvemos otra vez a nuestra presentación y seguimos desde esta perspectiva de conocimiento profundo del ser humano.
Entonces, en el marco de ese conocimiento, hay muchas herramientas a utilizar. Una de esas es el mapa de la empatía, el otro es la dominancia cerebral, la cometa de la vida, que te permite como ir entendiendo realidades. Hay una adicional que yo les estoy dejando en el material, que es el Journal de Comunicación, que tienen de manera impresa y que en estos momentos para los que están en la virtualidad les estamos compartiendo el link con la plantilla. En este Journal de Comunicación, ¿qué es lo que estamos identificando? ¿Cómo es esa dinámica en términos de tiempos, a nivel de la comunicación, las interacciones y las relaciones que generan o que tienen los distintos equipos? Esto que pareciera tan básico, a veces no es tan claro para los equipos. Y tomamos decisiones muchas veces de turnos de trabajo, por ejemplo, de formatos de trabajo también, de horarios, sin entender y comprender qué es lo que está pasando con la dinámica personal y corporativa de esos colaboradores. Ese journal que ustedes están llevando en el día de hoy, lo pueden aplicar perfectamente entre los grupos para entender en el marco de diferentes franjas horarias qué pasa con ellos, cómo, digamos, se manejan en su día a día, a qué horas se levantan, a qué horas almuerzan, a qué horas, digamos, comienza ya el trabajo en pleno. Obviamente que tendremos mucha información distinta dependiendo si esto lo estamos haciendo con equipos que están en la operación o con equipos que están en los espacios administrativos. Esta es otra herramienta más para utilizar. Aquí ven ustedes un ejemplo de ya la herramienta aplicada. Esto lo pueden tener impreso como nosotros lo tenemos para el equipo que está en las mesas, o tenerlo en un Drive, montarlo si el equipo, digamos, tiene acceso a manejo de Drive, y se les da la consigna. Vamos a llenar entre todos como equipo este journal de comunicación para saber cómo es la dinámica de comunicación, de relaciones y de interacción que ustedes generan desde el ámbito personal y desde el ámbito organizacional en su día a día. Vamos a conocernos un poquito más. Y esto ayuda a tomar mejores decisiones, esto ayuda a generar mucha empatía también, porque te vas dando cuenta, en el caso de la pandemia muchos tuvimos situaciones en donde teníamos que cuidar a personas vulnerables en casa. Obviamente con esa información ya sabíamos a qué horas podríamos convocar a algunos compañeros a ciertas reuniones o a ciertos espacios, digamos, laborales, y cuándo de pronto debíamos generar esos espacios de entendimiento y de pausa para el otro. Queda entonces esta herramienta para seguir integrando esta primera mirada de la reinvención de la comunicación interna desde la perspectiva del conocimiento profundo del ser humano. El segundo concepto y enfoque que les quiero compartir se llama el Employee Experience y Living. Algo ya les había anticipado en el marco de lo que es la experiencia de los colaboradores, y ahí tenemos esta ruta de experiencia que ustedes están viendo en pantalla. Esa es una prototipo. Normalmente esto lo vamos abriendo y lo vamos customizando a la realidad de los grupos que están en la operación, a la realidad también de los grupos que están en la parte más administrativa. Esta experiencia comienza inclusive desde antes que nos contraten. Desde la misma reputación y percepción que nosotros tenemos de una empresa que nos llama la atención, que está en el sector minero energético y que quisiéramos pertenecer a, ¿no? Cómo esa empresa hoy en día se está proyectando, está comunicando sus atributos, cómo es ese primer momento en donde nos contactan a nivel del espacio de selección, de recruitment, etcétera. Toda la experiencia que desde ahí se genera, y luego si nosotros vamos analizando toda esta figura que ustedes ven en pantalla, inclusive hasta el mismo escenario del hogar se ha convertido en un escenario absolutamente fundamental en el marco de las experiencias. Por obvias razones la pandemia nos los puso y nos los evidenció. ¿Qué es lo que sucede? Cada uno de esos escenarios, y ahí es donde están también los espacios de las reuniones de trabajo, las reuniones de los 5 minutos de seguridad, etcétera, todos los esquemas que estemos manejando, tiene una dinámica de comunicación y de relacionamiento presente. Cada una de esas interacciones merece ser evaluada. Ahí ven ustedes una ficha de evaluación que se trabaja mucho desde la mirada del Employee Experience, pero que tiene un componente de comunicación bastante alto. Las mejores experiencias se generan en la interacción humana y las peores experiencias también. Y esas experiencias tienen esa dinámica de comunicación y de relacionamiento muy presente. ¿Cuáles son las conversaciones que deberíamos estar teniendo con nuestros prospectos de equipos al momento de llevar a cabo la selección de nuestros colaboradores? ¿Cómo se tiene que dar este onboarding?
¿Qué tipo de conversaciones necesitamos que los jefes empoderen? En las conversaciones de desarrollo, ¿cómo se mapean esas conversaciones? ¿Cómo se deben dar? ¿Qué preguntas se deben hacer? ¿Cuáles no se deben hacer? Aquí yo les muestro este ejemplo. Es una pauta de espacios de reuniones, obviamente customizada para una organización en particular. Si tuviéramos que estar destinando tiempo en nuestra estrategia de comunicación, estaríamos destinando tiempo a generar protocolos de conversación en cada uno de los escenarios del Journey, porque esa es la conversación significativa. La gente en una organización no se te va o no se te resiente porque la intranet no funcione tan bien, porque el mural no estaba actualizado. La gente normalmente se desvincula y genera disengagement con una organización porque se siente que no ha sido bien tratada, porque no ha habido una relación óptima, porque el vínculo, las interacciones no han sido lo suficientemente armónicas. Por lo tanto, es allí donde tenemos que entrar a tallar. Este es un ejemplo de cómo podemos ir estructurando esos escenarios de conversación o esos rituales de conversación en el marco, por ejemplo, de las reuniones de trabajo, pero luego ya de manera mucho más específica, aquí entramos a tallar cuáles son las preguntas que quisiéramos que nuestros líderes hicieran, generaran en una conversación, en una reunión, para que esa reunión fuera lo suficientemente incluyente, por ejemplo. Estas son preguntas para reuniones incluyentes. Protocolos de conversación que no solamente se deben quedar en el papel, hay que entrenar, hay que formarlos, hay que hacerles dinámicas de role-playing, obviamente en el contexto propio, si están en la operación, si están en la parte de soporte administrativo, etcétera, etcétera. Preguntas de check-in durante la reunión, preguntas de check-out. Entonces, por ahí está el ejercicio más importante que tendríamos que estar destinando hoy en día. Tercer enfoque sobre el cual vamos a trabajar, cultura de confianza y conexión, lo que se conoce como las redarquías. Hoy el mundo se mueve en red, nuestras empresas también, aunque muchas veces no lo sabemos y no somos conscientes de. Así que en esta búsqueda de esa cultura de la confianza tenemos que tratar. A mí me encanta esta frase de Pía María que nos dice, la gerencia necesita pasar de ser controladora a ser empoderadora. Y el empoderamiento viene de un ejercicio de toma de decisiones, de un ejercicio de confianza y de una dinámica de comunicación que te permite también ganar ese empoderamiento para preguntar, para decir, para controvertir y demás. Pero dentro de todo esto está entrar a medir cómo está esa calidad de las relaciones y cómo se están moviendo esos equipos en red. Ustedes tienen en su material, y lo vamos a trabajar en unos minutos, un mapa de relaciones y de comunicación. En ese mapa de relaciones, ¿qué es lo que estamos evaluando? Los dolores que muchas veces tenemos o los bemoles que muchas veces tenemos en torno a los temas de comunicación. Si la comunicación es ágil o lenta, si es clara o confusa, si es empática o distante, si es formal o informal. ¿Cómo trabajamos esto? Les voy a mostrar el siguiente ejemplo. Esto ya es un ejemplo real. Aquí tenemos el área sobre el cual estamos haciendo el mapa de relaciones, en este caso el área de gestión humana. ¿Con quiénes son las otras áreas que normalmente gestión humana interactúa, se vincula y comunica en su día a día? Las áreas administrativas de logística, contabilidad, tecnología y por supuesto también operaciones. En la medida en que se van identificando las interacciones que son más próximas, es decir, con mayor frecuencia, tú lo pones más cercano al área sobre el cual, digamos, estás haciendo el ejercicio o la reflexión. Y luego entonces comienzas a aplicar esto. Bueno, a ver, con el área administrativa, ¿qué tan ágil es esta comunicación? ¿O lenta? ¿Qué tan empática? ¿Qué tan distante? ¿Qué tan clara? ¿Qué tan confusa? ¿Qué tan formal? ¿Qué tan informal? Y comenzamos entonces a generar este mapa de relaciones y comunicación para ver qué es lo que está fallando en la comunicación nuestra con otras áreas o de otras áreas con nosotros también. Vamos a hacer el ejercicio para aplicarlo de una vez. Los voy a invitar. Van a elegir una empresa en las mesas que tienen, tanto en el formato virtual como en el formato presencial. Y esa empresa va a decir, yo quiero trabajar mi caso. Normalmente aquí tenemos personas vinculadas a las áreas de gestión humana, entonces seguramente aquí el punto central, digamos, va a ser gestión humana y las interacciones que tiene gestión humana con otras áreas. Y van entonces a aplicarles estos criterios para poder generar este mapa de relaciones de una manera mucho más clara.
qué tan ágil o lenta es la comunicación desde el área de gestión humana y comenzamos entonces a hacer la visualización con las áreas con quienes nos relacionamos más directamente. Voy a dar un poquito más de tiempo para este ejercicio. Recuerden, una persona en cada equipo va a decir, yo propongo mi empresa, y hace el ejercicio y lo conversa con los demás. Bien, ahí tienen las plantillas en sus mesas de trabajo. Cada mesa escoge una persona que quiera hacer el ejercicio y comentarlo para todos, ¿no?
1 minuto. $30 segundos. Muy bien, últimos 10 segundos y hacemos una pequeña plenaria. Tengo algunas personas que quieren compartir lo que han hecho. Muy bien. Muy bien, tiempo, tiempo, equipos, tiempo, tiempo. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue por acá? Ok. Tiempo, vamos entonces a darle aquí la palabra a Eduardo de Barrick. Muy bien, Eduardo. Cuéntanos cómo te fue con tu ejercicio. Sí, bueno, estuvimos aquí compartiendo con los compañeros la situación actual en este caso de Barrick. Ahorita estamos en un proyecto de cierre de minas, entonces con las áreas que más interactuamos como recursos humanos, bueno, es proyectos justamente por este cierre de mina, y consideramos pues que la comunicación es ágil, es clara, ¿no? Esto es empática también, porque consideramos que en este proceso que involucra cierres del botadero, cierres o demoliciones ya de la infraestructura que tenemos actual, involucra mucha capacidad de manejo de personas, ¿no? Y luego, bueno, con las demás áreas cercanas es operaciones, que ya tenemos un cierre incidental de lo que es la planta, un poco que la comunicación es un poco más lenta, ¿no? Es un poco confusa también, porque a veces esto depende también de los rendimientos de la planta. Y con las demás áreas, pues, administrativas, que es logística, sistemas, finanzas, es ágil y es un poco formal, porque ya es tema más rutinario, más operativo, ¿no? Y de ahí tenemos un área, bueno, un poco más lejana, que es exploraciones, que ve nuevas oportunidades, pero ya es un poco más distante y depende mucho del contexto externo, ¿no? Por la situación que se tiene en la coyuntura externa en temas de exploraciones por las comunidades y los permisos para perforar, ¿no? Entonces ese es más o menos el esquema que tocamos en el grupo. Ok, hiciste un buen análisis entonces, Eduardo. Sí, hicimos, creo, un buen análisis frente a la situación que estamos ahorita en la empresa, ¿no? Ok, muy bien. Gracias, Eduardo. Voy a preguntarle a una mesa más y animo entonces, si es posible, que el equipo nos pueda mostrar lo que trabajó o lo que ha trabajado algunas de las mesas que están en la virtualidad. De hecho, cuando eso se trabaja en la virtualidad, que también es una forma de hacerlo, trabajas con diferentes herramientas colaborativas. Una de esas son el Menti, que ya lo han visto, pero también trabajas con Miro, Mural o Jamboard también, y puedes hacer también este tipo de análisis. Así que, en tanto esperamos, ojalá que podamos ver esa proyección, porque hicimos un Miro recreando todo esto, y hay mesas de trabajo en paralelo que están haciendo este ejercicio y este análisis. Voy a darle la palabra acá al equipo. Andrea, cuéntanos cómo les fue a ustedes. Bien, la mayoría de nosotros pertenecemos a la Gerencia de Recursos Humanos y Servicios Generales. Okay. Entonces nuestra llegada es bastante amplia con toda la operación. Y consideramos que nuestra área más cercana son las gerencias de mina y planta, debido a la cosas de información y comunicación que tenemos. Consideramos que es una comunicación ágil, clara, distante e informal. Más que todo es una comunicación por teléfono, coordinar con los supervisores, ¿no?
esclarecer algún tipo de dudas. Luego, nuestra segunda área más cercana sería la Gerencia de Desarrollo de Capital Humano. Okay. Porque para recursos humanos ellos nos brindan los inputs de los nuevos ingresos, algunas promociones, contratos, etcétera. Y consideramos que nuestra comunicación es ágil, un poco confusa en algunos momentos, es bastante empática y también informal. Nuestra siguiente área sería con el área legal, ¿no? por la legislación laboral, etcétera. Consideramos que sí es una comunicación formal, es ágil, debido pues a las implicancias de las leyes, es distante y por momentos también confusa. Y confusa, sí. okay. Luego tenemos a contabilidad y finanzas, por lo mismo de las planillas, y eso sí es una comunicación bastante ágil, formal, empática, o sea, la comunicación es bastante fluida. Y por último, tenemos el área de la gerencia de TICA, que tenemos una comunicación lenta, empática, es bastante informal y por momentos también confusa. Okay. Entonces, gracias por compartirlo. Vamos a poder, ya estoy viendo aquí yo en mi pantalla para que vean lo que han hecho los equipos desde la virtualidad. ¿Qué es lo importante de este ejercicio? Primero, que te permite evidenciar algunos dolores, inconvenientes, situaciones que normalmente se generan en las comunicaciones y relaciones que tenemos con otras áreas. Pero lo importante del ejercicio es luego cuando te acercas al área, le muestras el mapa al área con el que de pronto tengas mayores dificultades o oportunidades, le muestras el mapa, cómo quedó y que lo elaboró tu equipo y que este es el sentir del equipo, y luego se centran o se sientan a resolver esa lentitud en la comunicación, esa confusión, esa falta de formalidad, etcétera, etcétera. Entonces, este es un activador de conversaciones para resolver situaciones. Ok, bueno, ahí ustedes lo están viendo en pantalla, esto se trabajó en un Miro, lo acaban de trabajar algunos de los equipos que se encuentran desde la virtualidad, entonces lo podemos hacer tanto en el formato presencial como, por supuesto, también en el espacio virtual. Gracias entonces a los equipos por lo que nos están mostrando. Volvemos nuevamente a la presentación que tenemos en pantalla. Muy bien. Ya elaboramos ese mapa. El cuarto concepto que quería compartirles y que también viene acompañado de un ejercicio, en esa mirada de la reinvención, muy integrada a lo que es los diálogos y la co-creación. Las mejores estrategias de comunicación de cualquier organización se co-construyen. No es el equipo de comunicación o recursos humanos, petit comité, tratando de mirar qué es lo que hay que hacer y cuáles son las iniciativas que tenemos que activar, sino que hay que co-construirlo con la gente. Entonces, este tipo, digamos, de ejercicio que hemos hecho en el día de hoy, mesas de trabajo, conversación, diálogo, es parte de lo que necesitamos generar. Siempre en una búsqueda de esto que se denomina hoy en día y que está bastante conocido como los diálogos de tipo generativo. ¿Por qué esto? ¿Para qué esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo consideran que lo podemos hacer diferente? Entonces hay la posibilidad de aperturarnos desde estos diálogos de tipo generativo, que no es fácil para nuestras culturas latinoamericanas. Nuestras culturas latinoamericanas hemos estado como muy acostumbrados a que sea el líder el que marque una pauta, el que te dé orientación, el que te dé un enfoque, y poco a la participación y a la co-creación, pero aquí es donde está el quid del asunto para las mejores estrategias y el involucramiento también de los equipos. En el marco de todo esto, hoy en día venimos trabajando mucho la co-creación a través de lo que son los grupos de indagación y co-construcción apreciativa, que es una mirada que integra el design thinking, la psicología positiva, los equipos Scrums, que se activa también con ejercicios muy lúdicos y dinámicos para que los equipos se sientan parte de. ¿Qué tendríamos nosotros que tener en cuenta para estos ejercicios de indagación apreciativa? Ejercicios donde tengamos grupos ocupacionales afines, operarios con operarios, coordinadores con coordinadores, supervisores con supervisores, en mesas de trabajo que no haya relación jefe-subordinado para que esa conversación pueda fluir. Normalmente se desarrollan en espacios más o menos de 1 hora y media a 2 horas. Cuando hemos ido a Mina y hemos estado en la operación trabajando esto con equipos muy base de organización, el tiempo que utilizamos es más o menos entre 1 hora y 1 hora y media. Adaptamos entonces la matriz de levantamiento para ese timing.
¿Qué tendríamos que tener en cuenta para desarrollar estas conversaciones y esta co-creación? En el formato presencial, materiales como los que ustedes ven en pantalla y como los que tienen en las mesas quienes están en la presencialidad. Si lo estuviéramos haciendo desde la virtualidad, herramientas colaborativas como las que estamos observando también, Menti, Jamboard, Miro, Mural, siempre facilitadores que conozcan las herramientas, no esperamos que sea el participante el que las conozca, sino el facilitador o facilitadores, cofacilitadores que están ayudando a llenar la información de lo que dicen los participantes. Bien, ejemplo, vamos a subir el volumen. Esto es un caso real, grupos de indagación apreciativa. Aquí había un desafío de cultura. Se identifica el desafío de cultura utilizando técnica proyectiva que ahorita vamos a trabajar. Y de ahí luego sale un plan de comunicaciones elaborado por los mismos colaboradores. Si podemos subir un tris el volumen, porque hay algunos testimonios, lo que sucede en estos espacios es un involucramiento, una energía muy especial, una motivación de los equipos que llegan a participar. Muy satisfecho. Fue un taller muy súper bueno. Creo que toda la gente fue muy sincera y transparente. Llegué con pocas expectativas, pero me voy totalmente renovado. Fortalecido, estoy motivado, he aprendido bastante. Que llenó mis expectativas de ser oída en un grupo que realmente pues, no esperaba que iba a tener participación activa. He generado mucho engagement con la gente y eso es, para mí es súper importante eso porque nosotros trabajamos con gente y justamente para la gente. Este es un medio de que la empresa se preocupó por nosotros de escucharnos. No solamente es un cambio que ha generado en mi centro de trabajo, sino que esto lo estoy llevando yo a mi hogar, a mi familia y seguir adelante y seguir con la voluntad de seguir aprendiendo. Ahí estaban identificando qué estaba pasando con la cultura de la empresa a través de los animales. Y luego viene el plan de trabajo, plan de comunicación para fortalecer la cultura. Se les da el papelógrafo con los meses y luego ellos comienza la magia, la gente a darte las ideas de las mejores iniciativas para que esa comunicación sea el soporte para una cultura mucho más cohesionada. Quienes además participan en estos ejercicios luego se pueden convertir en tu red de champions, de facilitadores, de movilizadores, de comunicación y cultura organizacional. Bien, vamos entonces a trabajarlo también nosotros en mesa. Dibujemos el animal que mejor creemos nosotros en mesa, representa lo que debe ser la comunicación interna de futuro o la comunicación interna ideal para una organización. Van a conversarlo en sus equipos, tienen sus plumones también, tienen unos papelógrafos, cartulinas en grande. La idea es que como equipo se pongan de acuerdo cuál puede ser como ese animal que mejor representaría la comunicación interna de futuro, lo pintan y argumentan por qué escogieron ese animal. Podría ser un híbrido también. Podría ser un híbrido donde tienes varios animales integrados en uno solo. Adelante. Vamos entonces también a invitar a los equipos que se encuentran en la virtualidad a que puedan realizar el ejercicio. Van a pintar. Cada equipo debe salir con un dibujo. Dibujemos el animal que mejor representaría la comunicación interna ideal o de futuro. Cada equipo
identifica el animal, lo pinta, si quieren lo colorean y explican por qué, lo argumentan con los post-its. ¿Cuál es el animal o animales que mejor representa la comunicación interna ideal o de futuro? Lo pintan, identifican, puede ser un híbrido también. En el espacio virtual también están haciendo este ejercicio en mesas de trabajo. Ya hay varios equipos que están pintando muy bien. Alrededor del animal ponen los post-its con los argumentos del por qué escogieron ese animal o animales. Estamos haciendo una dinámica de corte proyectivo. ¿Cuál es el animal o animales que mejor representan esa comunicación interna del futuro ideal para nuestras organizaciones? Ya los grupos están pintando, ya tenemos aquí. ¿Cuál es el animal o animales que mejor representan la comunicación interna del futuro? Ahora sí tiene cara de delfín. Ahí ya se la vi.
Ok, cada equipo, en la medida en que vaya culminando su ejercicio, va a coger el limpiatipo que tiene en su mesa y va a pegar su dibujo en cualquier de las paredes que tenemos acá. ¿Ok? Argumenten ahí el por qué. A medida que vayan terminando, y hay equipos que han terminado, muy bien. Un minuto y medio y mostramos lo trabajado. Muy bien. El búho, claramente. ¿Ah? Lógico. Todavía falta. Tienen un minuto para culminar. El equipo que vaya finalizando utiliza el limpiatipo y pega su dibujo en pared. Pueden utilizar las paredes de aquí del salón. Ok. Ustedes están casi listos, ¿no? Bueno, entonces cojan el limpiatipo y pueden poner su dibujo acá. Equipo, ¿terminaron? ¿Sí? Apenas terminen, cojan su limpiatipo y ponen el dibujo en cualquiera de las paredes que tenemos acá. Con el limpiatipo las paredes van a estar muy bien. Pongan los argumentos alrededor de su dibujo. O yo creo que no va a haber necesidad de ponerlo en pared. Ya les voy a explicar cómo lo vamos a hacer mejor, para que todos podamos ver, pero necesito que todos terminemos. Sí, no, va a ser, ya vas a ver. Vamos a hacer un open space. Bueno, un minuto final, ahora sí, fue lo que fue. Después del minuto les voy a pedir que se pongan de pie en la mesa en donde se encuentran. ¿Ok? Para los equipos que están en la virtualidad, ya deberían estar mostrando lo que trabajaron y argumentar entre ustedes el ejercicio. Ok. 30 segundos y culminamos. 30 y culminamos. 15 segundos. Ok. Equipos, vamos poniéndonos de pie. Equipo que va terminando se va poniendo. No lo vayan a poner en. Vamos a hacer lo siguiente. Ya no lo vamos a poner en pared. Lo vamos a hacer de una manera diferente, que nos va a funcionar también. Vamos a ponernos de pie. Los equipos que ya terminaron, todos de pie en sus puestos donde están. Un minuto. Bueno, listo. ¿Qué vamos a hacer? Extienda cada equipo en mesa lo que han trabajado. Extiéndanlo. Pónganse de pie. Vamos a hacer un open space de 1 minuto y medio. En este open space nos vamos a mover en el espacio de esta sala y van a ir ingresando o viendo lo que cada equipo ha trabajado. Entonces, de esa manera, en 1 minuto y medio vamos a tener la posibilidad de saber lo que han trabajado las otras mesas. Hacemos el open space, pueden irse a las otras mesas, revisar, ojo, los argumentos, es importante. ¿Por qué ese animal? Ese es como un... ¿Por qué? Exacto, conejo perro. Vayan a ver lo que han trabajado las otras mesas. Este es como una chita. Una chita, pero tiene alas. Ahí están los argumentos. Vayan a las otras mesas, miran lo que han trabajado los otros equipos. O sea, este es como, wow, bien híbrido esto. Patas. Wow. En estos momentos en la virtualidad deben estar compartiendo también. Aquí tenemos la hormiguita que ha sido visualizada 2 veces. Aquí tenemos, este es como un conejo. El delfín, lo siento, el delfín, no hay discusión alguna. Ese era el delfín.
Muy bien. Aquí tenemos un conejo, otra vez, el búho. Vamos observando lo que han trabajado las distintas mesas. Muy bien. Ok. Muy bien. Aquí tenemos otro delfín. Hay otro delfín. Hay 2 hormigas también. Lean los argumentos, lean los argumentos. Esta es una hormiga, o sea, una hormiga que tiene su gorrito y todo. Trabajo, liderazgo. Muy bien. Ok, tiempo, volvemos a nuestras mesas. Gracias a todos por participar. Vamos a ver lo que miren en pantalla, lo que se ha trabajado de manera virtual utilizando el Jamboard. Y así se trabaja cuando lo hacemos en la virtualidad. Cogemos una herramienta colaborativa, hay un facilitador que conoce la herramienta, va escuchando lo que la gente dice y va plasmando. En estos equipos el león se hace respetar. La mejor forma de comunicación sería tener valor agregado mostrando propuestas diferentes. Por acá hay 2 delfín y ballena. Aquí he visto 2 delfines en esta sala presencial. En la virtualidad, animal juguetón, representa el carisma, ballena, tiene largo alcance, es amplio. Ok. Muy bien, quiero darle la posibilidad, por aquí yo vi una representación nunca antes vista, como de 4 animales integrados. Quiero que lo muestren un minutito y nos regalen el argumento. No pude descifrar cuál era el animal o los animales. Vamos a darles ahí el micrófono para que ellos puedan argumentar. Muy bien. ¿Qué tenemos ahí? No se sabe ni de cuál es el derecho y el... Muy bien. Escuchamos. No, Fernando. En realidad cuando nos dijiste que podían ser varios animales... Así es. Fluyó la creatividad, ¿no? Okay. Y viniendo de regiones distintas, eso es lo que pasó, ¿no? Lo que pensamos es primero tener que tener fortaleza, porque es una comunicación sólida, ¿no? Coherente, en las patas fuertes y el cuerpo robusto. Tenía que ser alguien que pueda tener una visión integral, por eso las alas. Tenía que tener los contactos, por eso los tentáculos. Claro. Y obviamente esta visión holística, pero también de poderío, de firmeza, un águila. Entonces fue como una mezcla de distintos conceptos que creemos importantes en la comunicación interna. Muy bien, súper. Bueno, un aplauso para este equipo. Quiero darle la palabra a este equipo y sigo con lo que tengo preparado en el día de hoy. Gracias a todos por la participación tan activa. Vamos a mostrar el dibujo. Este es un dibujo de un búho, pero creo que tiene otros elementos adicionales, me parece. Ahí nos contará el equipo. Adelante. Hola, bueno, es un gusto con todos. Nosotros hemos representado esta comunicación interna de un futuro con un búho y las alas de un águila. Algunas características que les podríamos dar de este es que es muy ágil, está siempre alerta, tiene una amplia visión para ver todo desde lejos, puede ver lo que pasa tanto desde arriba como desde abajo. Es constante, la sabiduría y la confianza que también te puede dar, que es muy importante en la comunicación. Es muy observador, sobre todo con todo lo que pueda estar necesitando nuestros colaboradores, diversas áreas en general. Calmado en algunos momentos, pero también muy energético en otros. Es así como lo vemos, respetable, y algo adicional que se me puede estar pasando es muy vigilante, es permanentemente vigilante, ¿no? Eso es. Muy bien, bueno, muchas gracias. Aplausos para ustedes mismos. Volvemos a la presentación para ir avanzando con las últimas láminas que tengo para ustedes en el día de hoy. Esta técnica es bien poderosa. También la hemos hecho con equipos bien base de organización y es un provocador de conversaciones y de reflexiones muy, pero muy relevante. Co-creación. Este ejercicio lo hicimos con varios referentes, gerentes de comunicaciones y recursos humanos en el país. Y la visualización que ellos hicieron fue la que corresponde a estos animales. El animal más identificado fue el delfín. Entendiendo el delfín como es un animal que representa la comunicación solidaria, se considera como un aliado con el fin de seguir fortaleciendo la cultura y el éxito de la empresa.
es rápido, empático, busca la conexión humana y es de mantener lazos cercanos. Por acá varios identificaron también el delfín. Muy bien. Medios ágiles y participativos, enfoque número 5 para compartirles. ¿Cuáles son los nuevos criterios de efectividad para los medios de comunicación? Tranquilos, porque también les iba a hablar de los medios de comunicación. Yo sé que hay muchos que están pendientes de eso. Esta es información de una organización que yo sigo muchísimo, que se llama la OCRC, Organizational Communication Research Center de los Estados Unidos. Quizás la organización con información más actualizada en los temas de comunicaciones, estudios, investigaciones. Los nuevos criterios de efectividad para nuestros medios de comunicación versan de la siguiente manera. Cuando hablamos de reach, nos estamos refiriendo a que ese medio de comunicación pueda llegar a la mayor cantidad de colaboradores. Es un criterio de efectividad. Ese medio me ayuda a llegar a un buen número de colaboradores. Check. Siguiente criterio de efectividad, en tiempo real, que el escenario o el medio de comunicación te permita una interacción en tiempo real, que va pues unido con el otro concepto que es interaction o interacción. Interacción, escribo, me responden, hablo, me responden, dicen, entonces hay una dinámica, hay un sistema que es muy, muy vivo, un escenario de comunicación vivo con interacción en tiempo real. El otro criterio es que el medio te permita también generar analytics, ¿no? Que permita saber quién consultó, cuándo consultó, cómo consultaron, cuánto tiempo quedaron, observaron, conocieron, entendieron. Así que el tema de los analytics, clave. Que el medio de comunicación te permita llevar una narrativa con mucho impacto, el storytelling, ¿no? Que ese escenario de comunicación permita una narrativa muy fluida de lo que queremos plantear. Rich Media, el Rich Media es el concepto audiovisual, que escenario de comunicación te permita contenidos audiovisuales. Nunca es lo mismo a que te llegó el comunicado, a que te lo hubiesen explicado a través de un formato audiovisual con mucho mayor impacto y capacidad de llegada. Y finalmente, que el escenario del medio de comunicación tenga información que sea relevante para los públicos que corresponden. Señorita, aquí llega la revista, pero nunca nos vemos nosotros acá. Siempre vemos es a los jefes, a los supervisores, pero a eso nunca nos vemos nosotros representados. Que los contenidos sean relevantes para los grupos a los que va a llegar ese escenario o medio de comunicación. ¿Cómo integramos todo esto en una matriz que ustedes tienen impresas también y que tienen en la virtualidad en estos momentos, donde listamos los escenarios humanos y los escenarios técnicos que tenemos en nuestra organización de comunicación, los listas, y comienzas a aplicarle los criterios? Utilizas también aquí este semáforo del muy efectivo para la carita verde, de medianamente efectivo, carita amarilla, y nada efectivo, carita roja. Esta plantillita, que se ve así bien sencillita, es una plantillita que te permite tomar decisiones. Aquel escenario medio de comunicación que observas con muchas caritas en rojo es un escenario medio de comunicación para entrar a reevaluar. ¿Vale la pena que continuemos con ese medio de comunicación? ¿Tendríamos que repotenciarlo, fortalecerlo o pensar en otro que lo pueda reemplazar? Hoy en día hablamos de un concepto a nivel de la comunicación que se llama de la economía informativa. Menos medios, pero de mayor impacto. En vez de muchísimos medios, de medianamente o casi nulo impacto. Ustedes tienen esa plantilla, y aquí vamos a ver este ejemplo. Los 50 segundos nace para dar a conocer a todas las historias semifinalistas de Premios Belcor, pero cuando nos dicen que tenemos una nueva estrategia y una nueva meta, nos dimos cuenta que este formato tenía un potencial mucho mayor. Dar a conocer a los equipos todos los avances que tenemos. Este formato nos permite contar nuestras historias de una manera más ágil, de manera más simple y de manera más divertida. Es distinto que te enviemos un comunicado a que los mismos equipos te lo cuenten. A pesar de que puedan haber distancias, con este formato tratamos de romperlas. Teníamos presupuesto cero, pero un fin súper claro. Comprometer a los colaboradores con nuestra estrategia y así alcanzar el 10 con 10. Video a video siempre hemos buscado qué podemos hacer diferente. Estamos pidiendo a la organización mayor agilidad y no ir solo más rápido, sino también mejor. ¿Cómo podemos hacer lo mismo con nuestros procesos y nuestros formatos? Siempre estamos retándonos para que todos en la organización estemos súper comprometidos con nuestra estrategia. En el caso de esta organización, y yo les dije, les voy a dar ejemplos de otros sectores por temas de confidencialidad, pero
todo esto también ha sido aplicado a los sectores en los que ustedes están vinculados. ¿Cuál es la relación entre los medios de comunicación y la estrategia del negocio? Esto está bien visto aquí. Esta organización tenía un desafío estratégico a nivel de la transformación digital. Eso fue hacia el año 2019, 2018, que ellos ya comenzaban a hacerse todo un planteamiento muy serio. Tuve la oportunidad de participar en sesiones de alineamiento estratégico con este equipo gerencial para entrar a definir la estrategia de comunicación y cultura que debía acompañar ese desafío. Cuando se presenta ese desafío estratégico, entra entonces la pregunta, ¿cuál es el tipo de cultura que necesitamos desarrollar en nuestra organización para acompañar estos grandes desafíos que estamos teniendo? Y la cultura que ese equipo gerencial define, hay que promover, es una cultura de mucha agilidad, de mucho dinamismo y de mucha flexibilidad. Bien, la siguiente pregunta que nos hacemos es, ¿y cuál es el tipo de comunicación que necesitamos llevar para lograr esa cultura que permita acompañar mucho mejor el logro de ese desafío en negocio? Y el tipo de comunicación también necesitaba que fuera una comunicación muy dinámica, muy ágil, muy rápida, ¿no? Muy concreta también en sus espacios y en sus interacciones. Y comienzan entonces a repensarse todos los formatos de comunicación para que estén alineados al tipo de comunicación y cultura que se necesita para acompañar mejor la estrategia. Entonces, ese es el tipo de, digamos, análisis que tenemos que hacer. ¿Qué cultura necesitamos generar hoy en día, dado los desafíos que tenemos en nuestra organización? Y cómo la comunicación es una aliada estratégica y cómo los medios y formatos de comunicación me van a ayudar para eso. Este es un formato de comunicación donde el storytelling se logra precioso, donde el concepto del rich media se maneja también bastante bien, donde el enfoque también de la participación se logra pues de una manera muy concreta. Comiencen entonces a repensar su estrategia de medios de comunicación un poco a la luz de esta lógica o de este alineamiento que hoy les he compartido para lograr que esos medios de comunicación sean lo suficientemente efectivos. Va a quedar la plantilla, yo los invito por un tema de tiempo, no vamos a poder hacerla acá, pero ya tienen el ejemplo y este material queda para ustedes también, de hecho. Tienen la plantilla, hagan la relación de sus medios de comunicación, apliquen los criterios de efectividad y tomen decisiones. Muy bien. Los últimos dos conceptos, liderazgo comunicacional, ya nos los decía el maestro John Picotter, padre de los temas de cambio en el mundo organizacional. Acá ha estado en Perú varias veces. La actividad de liderazgo es alinear personas. Alinear es un desafío de comunicación, es más que un problema de diseño. El escenario más importante de comunicación y cultura y promoción de cultura organizacional son los líderes. Los esfuerzos más importantes que teníamos que estar haciendo es precisamente acompañar a esos líderes en los escenarios claves de relacionamiento e interacción, desde su comunicación que ellos tienen con sus equipos de trabajo, desde el escenario de bienvenida, de feedback, reuniones de trabajo, por supuesto, el escenario inclusive de la desvinculación o la despedida. Pero todo esto parte, y muchas veces es como la oportunidad de darle estructura para no simplemente decir tenemos que comunicarnos con efectividad. Queda como muy vago. Hay que generarles un blueprint de qué es comunicarse con efectividad desde el liderazgo para los equipos que conforman nuestras organizaciones, coordinadores, supervisores, superintendentes, etcétera, etcétera. Esto que ustedes están viendo aquí en pantalla se llama, es un blueprint típico, prototipo de comunicación, donde se establece cómo ese líder se debe comunicar, cuáles son los enfoques principales a tener en cuenta en la comunicación para su organización. Y luego esto tiene que aterrizarse, aquí por ejemplo hablamos, el líder en esta organización debe promover conversaciones generativas y profundas, debe estimular intelectualmente a su equipo. Esto no quiere decir que tiene que aplicar para todas las organizaciones, ustedes tienen que hacer la adaptación para su organización. Promueve las conversaciones individualizadas, genera inspiración, está conectado con el propósito de la organización y lo sabe comunicar, sabe leer y liderar emociones, sabe identificar juicios para ayudar a empoderar y desafiar el statu quo, es reflexivo y escucha activamente. Cuando tú defines esto, luego lo que haces es aterrizarlo, y aterrizarlo es comenzar a decir, mire, este es un ejemplo de cómo usted puede liderar emociones en su equipo, que es uno de los conceptos claves del blueprint que les mostré.
les das ejemplos, les muestras protocolos de conversación como el que les mostré anteriormente de las reuniones inclusivas, ¿no? Entonces das la pauta y luego los formas, los entrenas y los acompañas. La mayor cantidad del tiempo en nuestro ejercicio comunicacional o de soporte hacia la comunicación interna en una organización debería estar concentrada en esto. Formar, primero generar la línea clara de trabajo, formar y capacitar a los líderes, evaluarlos en estos temas, por supuesto, y luego acompañarlos. Y finalmente, el último concepto, la inteligencia artificial aplicada a la comunicación interna. Les vamos a dejar un webinar para los que quieran en algún momento mirarlo. Amaya Rivas podría ser hoy en día la hispanoparlante con más avance en los temas de inteligencia artificial aplicada a la comunicación interna. Es española, hoy en día vive en el Ecuador. La tuvimos en el CONCIN 2021 el año pasado y claramente nos abrió los ojos. El futuro de la comunicación interna está en la inteligencia artificial, en entender cuál es la huella digital de nuestros colaboradores. Todos tenemos un smartphone hoy en día. Todos navegamos, consultamos, independientemente de que estemos en la operación o no. Tenemos un smartphone, estamos consultando, estamos navegando. Entonces tenemos que ir generando esa huella digital porque ahora o de aquí en adelante el diseño de las estrategias deberá ser cada vez más individualizado. Ya no solamente por segmentos. ¿Cómo le llego a los supervisores? ¿Cómo le llego a los operarios? ¿Cómo le llego a los coordinadores? No, es cómo le llego a Silvia Carrillo. Ella todos los días se levanta y consulta su correo a las 8 de la mañana. Y luego entra a la red social de la empresa y la sección que consulta de la red social de la empresa más frecuentemente, ella, Silvia Carrillo, es la sección de los cumpleaños. Normalmente las herramientas que más utiliza para comunicarse son el Teams, el Meet, el Miro, el Mural, en fin. Entonces, la huella digital de nuestros colaboradores. Muy bien. Mensaje final, bienvenido a una gestión de la comunicación interna cada vez más cercana, participativa, integradora, humana, pero por supuesto que también productiva, porque esto tiene que ayudar a los objetivos del negocio. Bendecidos nosotros los gestores humanos que hoy estamos aquí por este gran reto, que no es solamente un reto corporativo, sino también un reto personal para poder llevar esto con muchísima coherencia para nuestras organizaciones. Muy bien, muchísimas gracias, un aplauso para ustedes. Gracias por seguirnos.